Este año buscamos un lema para el tema de las reflexiones de cada día, en estas vacaciones con propósito. Muchos han dispuesto esta semana su tiempo de descanso, también para poder luego de 2 años salir, así que sabemos que tenían una gran expectativa, pero también sabemos que todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito que va más allá de lo físico, de lo recreacional, de lo material, y que tiene que ver con disfrutar del plan de Dios para nuestra vida. Por eso le hemos llamado a este programa habitualmente Vacaciones con Propósito. Y el lema que escogimos para este año fue: no hubo antes ni habrá después. Y buscamos que en la Biblia solamente en 6 oportunidades se menciona esta expresión tan llamativa, como no hubo antes ni habrá después. Y hemos estado considerando, José nos habló acerca de que no ha habido antes ni habrá después alguien como Josías que se volvió al Señor. El misionero Julio Villarreal ayer nos habló que no ha habido antes ni después alguien como Josué a quien el Señor prestó atención como la voz de un hombre al que oyó. No hubo antes ni después ninguna de estas dos cosas. Y veremos otros no hubo antes ni después. No podemos abordarlos a todos porque no nos dan los días. Hay uno que va a quedar sin tomar. Y hoy vamos a tomar uno de estos no hubo antes ni habrá después, que no tiene quizás las características de las anteriores, que tiene que ver con algo tan lindo como vimos ayer, como un día maravilloso como fue la vida de Josué, que se detuviera el sol y la luna, o como alguien como Josías, que se volvió al Señor para ser una persona en la cual Dios hizo algo tan especial como fue en su vida. Decimos que estar acá es un milagro, porque el contexto no ignoramos lo difícil que es estar acá, pero también es un milagro que el Señor nos guardara en la ruta. Ha habido muchos accidentes, siempre los hay, todas las temporadas, y estamos aquí. Han ido llegando, hermanos, y están viajando algunos ahora para llegar y sumarse durante la tarde, y el Señor nos ha librado. Trajimos una farmacia para ayudar a aquellos que tuvieran alguna dificultad, aunque el equipo médico del grupo es un poco más chico, y sin embargo estamos casi desocupados, no tenemos trabajo. Así que también es un milagro que en un contexto tan adverso como este, y agradecemos que se cuiden mucho como lo están haciendo, en esta casi burbuja que hacemos aquí, porque también es un milagro que en este contexto tan difícil y que pensamos que podía pasarnos cualquier cosa, cuántos miedos nos asaltaron antes de tomar la decisión de venir, seguramente legítimos, y aquí estamos. No hemos tenido noticia de cosas graves de Córdoba, entiendo, ¿verdad? O del lugar donde venimos, y eso también es un milagro. En este tiempo de enormes inseguridades, pocos días antes de venirnos nos entraron a robar a casa, tuvimos el mismo día que salíamos a hacer una logística especial de alarmas y trabas y demás para poder venirnos, y creemos que a pesar de todas estas situaciones difíciles podemos estar aquí. Así que todas esas cosas hacen que sea esto un milagro. Y aquí Delia y Chachi nos sorprendieron al llegar esta vez algo que no conocíamos en la Villa de los Niños. ¿Me pueden corregir si son? Nosotros le llamamos Bambi, pero son corzuelas. ¿Qué son? Nosotros le llamamos así. Hay una familia de 4 Bambis en este predio. En estos 2 años que no han venido gente, parece ser que hay alguien que sí se sintió muy cómodo al estar aquí. Y bueno, ahí estábamos descubriendo las cosas que pasan cuando... y ahí está, creo que es Dani ahí nos diciendo, mira, y otro de los niños que están con nosotros. Y bueno, también en nuestro bosque de oración de todos los días a las 7 de la mañana, porque creemos que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos todos los que estamos trabajando. Y quiero en esta mañana muy especialmente, porque así lo enseña la palabra de Dios, expresar nuestro agradecimiento a los que han trabajado, los pastores que tuvieron la visión, Mingo, Eduardo, José y Andrés, nuestros pastores que nos han de alguna manera aprobado la idea de venir. Los diáconos que trabajaron son 8 personas, 4 matrimonios que han trabajado enormemente en la logística para hacer este milagro. ¿Sabes, Chachi, cuánto le hemos cobrado a la gente para venir acá?
estadía, comida, transporte, 15.000 pesos. ¿Podés creer eso? Bueno, así que eso no lo hicimos porque somos una iglesia opulenta, ni mucho menos, sino simplemente porque hay un grupo de personas que administra con muchísima sensibilidad y mucha eficiencia los recursos escasos que siempre tenemos. Hay personas que pasaron semanas desde que se aprobó la idea de venir hace muy poquito tiempo, porque llamamos a Héctor un día: Héctor, ¿qué tal para el 2023? Sí, bueno, puede ser. ¿Y habrá algo para el 2000? Y bueno, queda una semana acá. ¿La quieren? Sí. Así que nos sorprendimos nosotros tanto como lo sorprendimos a la familia con esta solicitud, y aquí estamos. Y quiero sí destacar a las manos, no vamos a aplaudir a nadie, luego al final lo hacemos, pero Eduardo y Gigi han trabajado, y muchos hermanos que han colaborado, pero principalmente ellos, preparando muchos comida antes de venir para que llegue congelada como llegó. Nuestras cocineras principales, los que prepararon la alabanza, el devocional, las maestras de los niños y los que ayudan sin estar obligados por la lista. A todos ellos les vamos a decir gracias, como lo hacemos los argentinos, con un fuerte aplauso. Muy bien. Gracias. Muy bien. Y hoy nos toca ver una palabra que no es precisamente de las más agradables. Uno quisiera ver cuál será el día que no hubo antes ni después, un personaje como este, un día como ese, una experiencia tan sobrenatural como esa. Y hoy tenemos un tema que parece como un bajón dentro de todos estos temas que estamos viendo tan lindos, porque dice la palabra de Dios en Marcos, capítulo 13, versículo 19, y lo reitera Mateo, lo reitera también Lucas, que serán días de un sufrimiento como nunca lo ha habido desde que Dios en el principio hizo el mundo hasta ahora, ni lo habrá después. Ustedes saben que la Biblia nos habla acerca de algo que pasa a menudo en los ambientes religiosos, en los ambientes espirituales, llamémosle así. Esta mañana Walter nos leyó un versículo muy hermoso en el devocional de las 7 de la mañana, el bosque de oración, como le llamamos nosotros, del cual buscamos que el Señor bendiga cada día y vamos día a día dependiendo de Él. Y nos leyó algo muy lindo, Walter, que decía: esta gente es un pueblo rebelde, no quiere escuchar lo que Dios enseña. Y a los profetas les dice: no nos cuenten revelaciones verdaderas, háblennos palabras suaves, no nos quiten nuestras ilusiones. Un poco, vivimos un tiempo donde nadie quiere escuchar ninguna cosa que sea negativa, todo pum para arriba, nada de bajón, todo positivo. ¿Alguien vio la película No miren arriba? ¿No miren arriba? ¿La viste, Chachi? ¿Viste? Hay algo que impacta en esa película, que es que cuando estos dos científicos descubren que un meteorito, no voy a spoilear la película, tranquilo, voy a decir lo que dice. ¿Vieron cuando uno dice el avance para ver si se entusiasma? Eso les voy a contar, ¿está bien? Bien, tranquilos. Y entonces ahí, esos dos científicos descubren que un meteorito del tamaño del Everest va a chocar contra la Tierra en 6 meses. Y lo primero que hacen, bueno, tratan de difundir esto para que todo el mundo tome conciencia de que algo hay que hacer, y lo llevan a un programa, el más famoso de la televisión, a contar esto. Y lo toman de una manera tan liviana los conductores, lo toman en broma, lo toman en chiste, como que es una cosa, un cuentito, una cosa así, bueno, y se ríen de ellos, y los científicos dicen: ¿qué pasa acá? Nadie nos cree. Muchas veces pasa en este tiempo también que cuando Dios nos dice algo que no nos gusta, como que vamos a las partes de la Biblia que tiene que ver con lo fantástico, con lo espectacular, se abrió el mar en dos, se multiplicaron los panes y los peces, y los paralíticos caminan, y los muertos resucitan, y los ciegos ven, y de pronto esquivamos toda aquella advertencia de la palabra de Dios, como vamos a leer hoy, que tiene que ver con algunos días difíciles que ya hemos empezado a vivir. Yo les quiero invitar a leer en Marcos, capítulo 13, que es el que estamos tomando de cita. Yo les voy a leer en los versículos, escúchelo, porque la mayoría de ustedes no tiene acá exactamente sus Biblias, vienen de la playa.
Yo les quiero leer algo que dice así. Al salir Jesús del templo, escucha esto porque es muy, muy especial. Uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios, señalando el templo de Herodes, que era maravilloso. Se empezó a construir 20 años antes de Cristo y en la época de Jesús todavía estaba en construcción. Así que imagínense, cada una de esas piedras medía 20 metros. ¿Escuchó bien las piedras, el tamaño de la piedra? 45 codos medía cada piedra. Así que era una cosa maravillosa. Mirá qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dice algo de lo que nadie quiere escuchar en estos tiempos. Una palabra dura. Le dicen, ¿ves esos grandes edificios? No va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Y sigue diciendo en el versículo 7 al 13, cuando ustedes tengan noticias de que hay guerras aquí y allá, no se asusten, así tiene que ocurrir, sin embargo aún no será el fin. ¿Cómo el fin? Sí, Jesús va a empezar a hablarles del fin, pero no el fin solo del templo. En este pasaje Jesús le va a hablar de lo que efectivamente va a ocurrir 40 años después de estas palabras, en la misma generación de los discípulos, cuando el general Tito invade Jerusalén y destruye el templo, literalmente, y hay un gran sufrimiento de la nación de Israel, pero Jesús utiliza esta experiencia dolorosa de la nación para hablarles de otro día que está más adelante todavía, que será también muy parecido por el dolor y el sufrimiento y que será previo a la venida de Jesús al mundo a buscar a sus hijos y que se conoce como la segunda venida del Señor. Entonces Jesús une la experiencia de la destrucción de Jerusalén con la experiencia de la segunda venida y está haciendo profecía de ambos acontecimientos. Y dice el versículo 8, porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres. Eso será apenas el comienzo de dolores. Esto parece todo lo opuesto a lo que estamos hoy acostumbrados a escuchar acerca de lo que es muchas veces la posibilidad de la experiencia en la vida de los hijos de Dios. Cuídense ustedes mismos porque los entregarán a las autoridades, los golpearán, los harán comparecer ante gobernadores y reyes por causa mía, pero podrán así dar testimonio de mí delante de ellos. Pues antes del fin, otra vez, escuche esto, el evangelio tiene que anunciarse a todas las naciones. Y dice también luego en los versículos 19 y 20, ahí viene nuestro texto lema, porque serán días de un sufrimiento como nunca lo ha habido desde que Dios en el principio hizo el mundo hasta ahora, ni lo habrá después. Y si el Señor no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo ha acortado por amor a los suyos, a los que Él ha escogido. Y en los versículos 24 y 27 dice, pero en aquellos días, pasado el tiempo de sufrimiento, no es un tiempo indefinido, el sol se oscurecerá, escuche, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él mandará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Y finalmente, en los versículos 31 en adelante dice esto, el cielo y la tierra, escuche esto, dejarán de existir. Pero mis palabras no dejarán de cumplirse. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Por tanto, manténganse ustedes despiertos, vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Deben hacer como en el caso de un hombre que estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidaran la casa de él, del dueño, no la casa nuestra. Que no que cuidemos nuestra casa, les encargó que cuidaran su casa.
A cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero que vigilara: manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, no sea que venga de repente y los encuentre otra vez durmiendo. 3 veces usa la palabra, parece que está hablando de mí. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos: manténganse despiertos. Quiero decirles que estos acontecimientos, la palabra de Dios dice que los elementos ardiendo serán deshechos, dice 2 Pedro capítulo 3. Y nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, lo cual significa que todo esto que nosotros amamos tanto, pero que vemos también, y seamos honestos, día a día deteriorarse de una manera tremenda. No necesitamos de las pruebas científicas de que el fin va a llegar de este planeta como lo conocemos, porque la teología es la madre de todas las ciencias. La ciencia va descubriendo lo que Dios ha determinado y creado. La ciencia no hace más que ir viendo un poquito de los planes y los diseños de Dios. Nunca compite la ciencia con Dios, porque lo que se descubre científicamente como seguro y comprobado, no las teorías, lo que es científicamente comprobado, nunca contradice la palabra de Dios. En el mes de diciembre, ahora pasado, aparecieron cosas tremendas. Ustedes saben que el agua dulce pasó en el mes de diciembre a cotizarse en la bolsa, en el mercado de valores a futuro, en Wall Street, como el petróleo, el oro o el arroz. El agua dulce va a ser en los próximos años un bien tremendamente escaso. ¿Saben qué porcentaje de la población mundial no tiene agua para tomar? El 40% de la población del mundo no tiene agua para tomar. Cuando usted deja correr el agua ahí distintamente sin ningún uso, estamos afrentando contra millones de personas que no disponen de eso. Y sin embargo, este desequilibrio, saben que para este siglo estaba pensado un recalentamiento en el siglo de 1.5 grados y se recalentó el planeta en este siglo 2.7 grados, lo cual ya ha hecho que a finales del año 2022, hace varios años que se está construyendo, esta caja negra de la humanidad, que mide 20 metros por 7 centímetros de espesor de acero, para poder dejar un registro allí tecnológico, acá hay muchos ingenieros en sistemas y demás que nos pueden dar mucha más luz sobre eso, de registro de cómo se fue recalentando el planeta, que hizo inviable, según estos especialistas, la vida a largo plazo. Creo que lo que hemos vivido el infierno de hace una semana atrás, 10 días atrás, conocimos un poquito de qué se trata con este tema del recalentamiento global. Algunos investigadores, como del Instituto de Massachusetts, nos dicen que está en curso la sexta extinción masiva. ¿Por qué? Porque de las 2 millones de especies que existen, tanto de insectos como de plantas, la cuarta parte de ellos ha desaparecido ya. Es decir, que de alguna manera no tenemos ya la cantidad de especies que teníamos en el comienzo de la creación de Dios. Hay una cantidad tremenda, 360 millones de hectáreas se han deforestado en estos últimos 30 años. Nada menos que del año 1990 ahora hemos perdido 360 millones de hectáreas de bosques en el planeta, que han hecho que este planeta sea a largo plazo absolutamente inviable. El clima de los últimos tiempos, en lo político, habrá guerras aquí y allá. Mire esto qué interesante, porque del año 19, del año 20 y el año 21 hasta el 16 de diciembre, las guerras efectivamente han ido creciendo de 56 a 61 y ahora 65 conflictos armados bélicos a nivel mundial. El clima mundial también hay una fuerte afectación, creo que lo que más nos ha afectado este último tiempo, lo que pasó en Tonga, ¿no es cierto? Pero eso es una muestrita muy pequeñita, porque si ustedes ven cómo se está conmoviendo el planeta, fíjense ustedes que en un solo día, el día 22 de enero, muy poquito antes de venir para aquí, hubo 100 temblores, solamente ese día. Pero lo más grave de eso no es la cantidad, porque movimientos hay siempre.
Mire el año 21, el año pasado, la potencia de lo que está ocurriendo, que ha ido de 1, la escala, solamente en el 2011, la escala de magnitud de los sismos, y esto tira todo, edificios, tira casas, absolutamente todo, destruye todo esta magnitud. En el año 2021, por primera vez, se observaron 4 sismos que superaron los 8 grados en la escala de Richter, que significa un movimiento absolutamente destructivo y masivo. En lo social habrá hambres, y miren la curva que publica la FAO de cómo ha ido creciendo el hambre a nivel mundial. Hay más producción, tenemos agroquímicos, tenemos la posibilidad de potenciar a través de la industria muchísimo la producción de alimentos. Pero lo que no ha ido acompañando a la alta producción de alimentos es el concepto de distribución. Hay una gran concentración en países que tiran millones de toneladas de alimentos porque lo usan mal o lo usan de una manera que genera una gran cantidad de basura, mientras que hay otros lugares donde no hay. Es decir, que el hambre, en definitiva, ha ido creciendo independientemente de la mayor cantidad de productividad de alimentos. En lo religioso, dice que estos falsos mesías tienen una característica: nos van a atraer con los espejitos de colores de cosas sobrenaturales, señales. Dice que estas personas engañarán porque harán señales y milagros para engañar, y aún, si es posible, a los propios escogidos. Lo cual no dice que lo van a hacer, dice hasta a los que Dios mismo ha escogido de ser posible. Lo cual significa que nos va a temblar los cimientos de nuestra fe, el atractivo, el carisma de muchas personas que en los últimos tiempos también serán motivo de mucha atracción, pero sobre todo la persecución religiosa. Es decir, ¿qué va a pasar cuando en nuestros púlpitos sigamos predicando muchas de las cosas que enseña la Biblia y que cada vez son más aceptadas por la sociedad como normales? ¿Qué pasa cuando en nuestros púlpitos sigamos enseñando lo que Dios dice y lo que le enseñan en la escuela a nuestros hijos sea algo totalmente distinto? ¿Qué va a pasar? ¿Dejaremos de predicar para que no nos hagan la vida imposible? No, tendremos que seguir haciéndolo, aún al precio de pagar con la cárcel o el desprestigio o la expulsión, y tendremos que crear espacios aún de educación y de formación de nuestros hijos con los principios cristianos. Y si nos prohibieran hacer eso, porque no está exento que así ocurriera alguna vez, tendremos que estar dispuestos a pagar el precio hasta sus últimas consecuencias, porque las últimas consecuencias es muy grave, como vamos a ver enseguida. A nivel familiar, dice que la desunión, la violencia entre los miembros de la familia van a ir creciendo, y esto es algo que vemos todos los días en las páginas de los diarios. No solo en los femicidios, sino también fíjense que todas las situaciones más graves que pasan en la sociedad, como son las situaciones de abuso, como son las situaciones de violaciones, como son los asesinatos, son las personas del mismo entorno quienes lo generan, de su mismo entorno familiar la mayoría de las veces, o su mismo entorno afectivo. Lo cual significa que todo lo que era nuestro lugar de refugio, como eran nuestros grupos de pertenencia familiar o social, se van a volver lugares inseguros en vez de ser lugares seguros. Y es tremendo esto, porque significa que muchísimas familias, muchos miembros de familias, están durmiendo con el enemigo, como dice una película muy conocida. Dice que habrá maltratos, y el maltrato va a llegar en el versículo 12, dice hasta la misma muerte, y lo quiero leer: los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Es decir, que la muerte puede llegar a ser parte del precio de nuestra fidelidad en el futuro. Tremendo esto, ¿escuchó? Ya no estamos hablando del día que se paró el sol, no estamos hablando del día que ocurrieron cosas sobrenaturales, estamos hablando de días durísimos, días muy duros que vienen a la vida también de los hijos de Dios. En los versículos 7 dice: no se asusten, van a tener noticias de que pasan todas estas cosas, pero no se asusten, lo cual significa que estamos asustados. Si alguien me dice no te asustes, yo digo, ¿por qué me voy a asustar? Pero si alguien me dice la palabra de Dios, no tengas miedo, es porque tengo miedo. Y Dios sabe que todas estas realidades me generan una enorme incertidumbre. Yo entiendo a muchos padres jóvenes
que piensan a qué mundo van a traer nuevos hijos. Yo entiendo, yo he escuchado matrimonios cristianos decir, no quiero tener más hijos, porque no sé a qué mundo vienen y en qué situación vamos a tener que criarlos, y ya con esto está bien, porque ya con esto no sé cómo me voy a arreglar. Ese problema parece que no lo tuvieron Andrés y Caro, porque le dieron para adelante nomás con fe. Ahí tiene un buen ejemplo para seguir, ¿eh? Caro y Andrés no tienen miedo. Odiados, versículo 13. Todo el mundo los odiará. ¿A quién le gusta ser odiado? Si siempre, yo primero, me encanta caerle bien a la gente. Me encanta que me quieran. Me encanta que hablen bien de mí. Me encanta agradar. ¿A quién le gusta ser odiado? Pero a veces el precio de nuestra fidelidad a Dios va a ser pagar el precio psicológico del rechazo, del desprecio, del hacerse a un lado de nosotros. Y por supuesto la palabra por excelencia, que resume todo, la palabra sufrimiento o la palabra dolores, también de un punto de vista psicológico, no solo en lo físico. El sufrimiento del dolor de todo lo que va a pasar también en el contexto de la vida de los hijos de Dios. Los hijos de Dios vamos a pasar por estas cosas, pero hay algo muy importante, por lo cual siempre enseñamos esto en la iglesia. Dios no nos libra de las mismas pruebas que podemos tener en el mundo o compartimos con aquellos que nos acompañan en el camino de la vida, pero tenemos al Señor en medio de esas pruebas. Él nos acompaña en el medio, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Es decir, la única diferencia en la vida entre los que no creen y creen no es que no pasamos cosas difíciles, es que en medio de ese valle de sombra y aún de muerte, Él va con nosotros. Esa es la diferencia. Y sabemos a dónde vamos, aún si llegara la prueba final de la misma muerte. Lecciones para nosotros. Dice que esta situación va a ser una oportunidad maravillosa para dar testimonio. ¿Hacía falta algo así? Y sí, mire, a veces la tranquilidad, a veces cuando está todo tan bien, está todo pum para arriba, tenemos todo, ¿cómo nos cuesta mirar para arriba? ¿Cómo nos cuesta mirar, buscar a Dios? Y a veces cuando la vida, el Señor permite un palo, que nos demos un palo, a veces eso nos sirve muchísimo para decir, Dios, a mi vida le faltabas vos. No desaproveches los palos, no necesites otro palo. Que no necesitemos otros palos para darnos cuenta que Dios te está amando, porque así como cuando sos papá y le dijiste a tu hijo, mira, no vas a salir hoy porque me mentiste ayer con la nota, me mentiste con esto, no fuiste, etcétera, y hoy te vas a quedar y llorar. Vos sabés que estás creando en esa persona una reacción positiva. Ahora, Dios cuando trata conmigo y hay algo duro que me pasa, que no sea en vano ese sufrimiento, que sirva para algo, para que no tengamos que volver a ser disciplinados y tratados por Dios de una manera dura. Tiempo cortado por amor a los suyos. No es un tiempo para siempre. Dios nos ama. Dios puede poner tiempos muy adversos, pero hemos leído acá, pero en aquellos días, pasado el tiempo de sufrimiento, y es hermoso porque Dios siempre nos muestra cuál es el final de ese camino difícil que nos toque atravesar. Una palabra muy hermosa es que el miedo es una cosa y el tener cuidado es otra, ¿está bien? Aprendan, sepan, son expresiones que tienen que ver con el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso les alentamos, hermanos, no dependa de un pastor para crecer, no dependa de un retiro para crecer, no dependa de una célula para crecer, no dependa de un campamento, de una actividad anual, no dependa de un libro inspiracional. Aliméntese independientemente en su relación con Dios de la palabra de Dios, de la comunión con Dios, y la comunión con los hermanos será un fruto de esa relación personal de cada uno de nosotros con Dios. Por eso es que es tan importante ese crecer, sepan, para que estemos preparados y no te vendan el buzón de parar de sufrir. Porque es un buzón. Porque no es lo que enseña la palabra de Dios. Estamos hablando de que no va a haber un día en que no ha habido ni antes ni después
de un sufrimiento que aún no hemos conocido. Eso es lo que enseña Dios en su palabra. Ahora, si nosotros somos como la película de no miren para arriba, no miren al meteorito, no significa que el meteorito no va a llegar. Y les cuento algo de la película, cortito. Que se puede contar, porque está en el resumen de la película. Está en el resumen de la película. Cuando finalmente va a estrellarse el meteorito contra la Tierra, eso está ahí en el resumen. Cuando se va a estrellar, está el científico sentado en una mesa, están todas las personas, la familia, que son cosas tan lindas, la ciencia es linda, hermosa la ciencia, pero no puede frenarlo al meteorito. Está la familia ahí toda reunida, finalmente se reconciliaron a pesar de los fracasos del hombre que volvió a casa y fue perdonado y vuelve a la familia tampoco pudo frenar el meteorito. Y había ahí un cristiano apartado y alguien dice, ¿alguien sabe orar? La ciencia no tenía más nada que decir, ya había dicho todo y no pasaba nada. La familia ya había dicho todo y no pasaba nada. Y finalmente ese cristiano apartado, en ese momento vuelve en sí y dice, yo sé orar. Y ora. En definitiva, la única respuesta que hay en las situaciones límites de la vida es que Dios esté presente. Es que Dios esté presente. Quiero simplemente cerrar con estas. Cuidar la casa, cuidemos la casa de Dios. El mayordomo le dice, cuídenme la casa. ¿Qué casa? La mía, dice el mayordomo, no la tuya. ¿Y quién cuida la mía? Busquen primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas después. Dios cuida las mías. Vos encárgate de la de Dios. Dios va a hacer que no te falte nada importante. Te pueden faltar algunos espejitos de colores que te enamoran, pero no te va a faltar nada importante. ¿Quién se va a ocupar de mi casa? Dios se va a ocupar. ¿Quién se va a ocupar de mi familia? ¿Quién se va a ocupar de buscarme un novio, una novia, un trabajo? Vos ocupate de la casa de Dios. Y tenés fe que Él se ocupa de tus cosas. Es un acto de fe. No le ha fallado a nadie que lo ha hecho. A nadie le ha fallado. Y a cada cual le dejó un trabajo. A cada cual. Todos tenemos dones, dice la Biblia. Dios le dio a cada uno dones para servirle. Y usted tiene la obligación de conocer sus dones y servirle con esas herramientas con toda la pasión de su vida. Y que esa sea su principal actividad y misión en la vida. Porque todo lo que usted ve y tanto nos gusta va a ser destruido. Y finalmente, para compartir ahora la cena del Señor, quiero decirles que este evento será un evento cristocéntrico, porque el sufrimiento va a pasar, el Hijo del Hombre va a venir en las nubes, va a reunir a todos los escogidos, pero nadie sabe el día ni la hora. Así que ahora, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a celebrar a Jesús. Vamos a darle gracias porque va a volver. Y estos dolores que ya estamos empezando a tener, no son dolores que serán para siempre. Van a pasar, los vamos a pasar, junto con la humanidad. Pero ese tiempo tan duro para nosotros que nos va a hacer temblar los cimientos de nuestra fe, van a ser acortados para que no seamos tan desanimados. Y a su vez muchos otros en medio de esa zaranda, ¿qué va a pasar con muchos otros a través del testimonio nuestro? Van a ser evangelizados, van a ser alcanzados porque esa adversidad los hace mirar al cielo. Y usted en medio de su adversidad va a cumplir su ministerio y ellos en medio de la adversidad van a creer en Jesús. Y todo eso es porque Él viene a buscar a los suyos. Andrés, vamos a compartir la Santa Cena. Vamos a ponernos de pie y luego Andrés nos va a dirigir en esta participar del pan y del vino.
tan hermoso en estos minutos finales. Dios, gracias, gracias, gracias por este Señor que viene, que está a las puertas, como dice tu palabra. Que está a las puertas, que hay señales clarísimas, clarísimas en el universo, que estás a las puertas. Ya venís. No queremos, Señor, ser encontrados sin aceite en las lámparas. Queremos tener nuestras lámparas encendidas, llenos de vos, viviendo en plenitud tu presencia en nosotros, viviendo el fuego del primer amor y entendiendo que lo que vos has ido a preparar para nosotros, nuestro verdadero hogar, es aún mucho más hermoso que lo más lindo que hayamos conocido en esta tierra. Te esperamos, Señor. En tu nombre, amén. Amén. Andrés.